Buenas noches. Es un gusto para mí estar aquí el día de hoy con ustedes, compartiendo esta mesa de estudios con la serie Salmos. Y el día de hoy nos toca estudiar el Salmo 20, oración pidiendo la victoria. En otras traducciones, Dios ayuda al rey. Y bueno, este libro de Salmos es uno de los 5 libros poéticos que se encuentran en el Antiguo Testamento, que entre sus principales autores tenemos a David, Asaf y Coré. En este caso, este salmo es un salmo de David. Y el contexto nos habla de David yendo a la batalla, David yendo a pelear, y el pueblo unido como si fueran uno solo, orando y pidiendo a Dios porque le dé la victoria. El libro de Salmos es una compilación de oraciones, de alabanzas, de himnos. Era el himnario del pueblo de Israel para pedir y adorar al Señor. Como les dije, para unir al pueblo como uno solo, para adorar al Rey. Este libro es como si los autores supieran todos nuestros sentimientos, todas nuestras emociones, todo lo que pasaríamos a lo largo de nuestras vidas, todas las experiencias que viviríamos en cada situación y en cada circunstancia de nuestra vida. Por eso es muy fácil cuando leemos un salmo encontrarnos en algunos de ellos. Es impresionante la manera en que ellos se unen para dar adoración y alabanza, y por lo que dice aquí, eran personas que conocían quién era su Dios. Es un libro que para mí es como si yo me encontrara siempre aquí. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar, pero no sin antes dar gracias al Señor. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra y conocerla. Ayúdanos, Señor, a saber quién eres tú y que eres la única persona que puede darnos la victoria en cualquier batalla de nuestra vida, llámese enfermedad, duda, en cuestión de pensamiento, en cuestión de enemigos, persecución, cualquier situación, Señor, que nosotros o cualquier persona que esté escuchando esta transmisión viva, reconozca y sepa que tú eres Dios, que cumple sus promesas y protege a sus hijos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora sí, vamos a comenzar. Salmo 20, oración pidiendo la victoria. Al músico principal, Salmo de David. Versículo 1. El Señor te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Dice así: el Señor te oiga en el día del conflicto. En ese momento difícil, en esa batalla que están atravesando, el Señor te oiga. El nombre de Dios de Jacob te defienda. En este contexto, como les dije, ellos estaban pidiendo por la victoria de su rey, por eso dice oración pidiendo la victoria, para que David ganara, para que David saliera librado de esa batalla. Y pues sabemos que hay salmos donde dice, inclina a mí tu oído. Ellos estaban esperando ser escuchados, pero el solo acto de elevar una oración a Dios es porque sabemos que Él nos escucha, que Él desde los cielos inclina su oído a nosotros. El nombre del Dios de Jacob te defienda. ¿Y quién es el Dios de Jacob? ¿Por qué menciona Jacob y no solo dice Dios te defienda? Y entonces aquí vamos a tener que retroceder un poco en la historia, porque vamos a ver en repetidas ocasiones que se dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Y a qué hace referencia esto? Hace referencia a un Dios que cumple su palabra, a un Dios que cumple su pacto, un Dios que no es cambiante, un Dios que es inmutable, que lo que dice lo promete, que honra su palabra. Él hizo promesas a Abraham, entre ellas, darle una tierra numerosa, darle una descendencia numerosa, darle la tierra prometida, y que además, a través de él, serían benditas las naciones. Su vida, su proceder, a través de él, iba a bendecir a todas las personas, y esas fueron promesas dadas por Dios.
que cumplió, pero no solo con él, sino en sus generaciones. Él fue confirmando su pacto desde Abraham, Isaac y Jacob. Él confirmó y cumplió lo que había dicho, y eso también lo podemos ver hasta nuestros días. Y cuando él le dice, si puedes contar los granitos de la arena, entonces podrán contar tu descendencia. Si puedes contar las estrellas del firmamento, entonces podrán contar tu descendencia. Y todo esto fue cumplido. Y todo esto lo encontramos aquí en la Escritura. Déjenme leerles una porción, por favor. Hay varios versículos que lo dicen, pero en esta ocasión, por el tiempo, solo vamos a leer uno. Y dice así: Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, que era hombre exaltado u hombre enaltecido, sino que será tu nombre Abraham, que esto es padre de muchedumbres o padre de multitudes, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré Dios de ellos. Esta es una de las promesas, y él sella su pacto con él, y él mantiene su palabra. Hay un versículo en Números, es Balaam diciéndole a Balac. Dice en Números, y creo que sí lo traigo, permítanme, y dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no ejecutará. Y luego más adelante dice, él dio bendición, y no podré revocarla. Balac quería que Balaam lanzara una maldición contra el pueblo de Israel, pero él le dijo, no, él ya dio bendición a través de mí y no podrá retractarse. Es un Dios que mantiene su palabra. Es un Dios que hará lo que dice que hará. Por eso en la Escritura nos dice, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Cumple su pacto de generación en generación y lo confirma. Versículo 2. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Aquí el simbolismo del santuario, bueno, en el contexto de la lectura, pues es el santuario, donde tenían su tabernáculo, donde ellos oraban. En un inicio era como una campaña móvil y después ya fue un lugar fijo, un templo fijo, donde ellos se reunían para dar adoración a Dios y hacer sus peticiones, ofrecer holocausto, dar sus ofrendas. Es un lugar específico, pero que hace alusión a la presencia de Dios en medio del pueblo. Menciona el santuario y desde Sión porque es donde se encontraba la presencia de Dios. Sión es la ciudad de David, donde se encontraba también el templo. Por eso lo menciona aquí. Desde el santuario y desde Sión te sostenga. Ahora, estamos hablando de ese templo y lugar físico donde ellos iban a rendir adoración, donde estaba la presencia de Dios. Pero vamos a trasladarnos hasta nuestros días. Recordemos que Jesús murió en la cruz y fue resucitado al tercer día y subió al cielo, pero les dijo a sus discípulos, no se preocupen, no entristezcan su corazón. Yo me voy al Padre, regreso a Él, pero les dejo al Consolador, al Espíritu Santo, quien los va a consolar y los guiará a toda verdad, y quien de hecho sabemos que les da todo el poder para proclamar la palabra, pero queda en ellos el Espíritu Santo. Y recordemos que cuando Pedro, por ejemplo, recibió el Espíritu Santo, dio un discurso, pero impresionante, guiado por él, porque el Espíritu Santo lo acompañaba. Ahora, actualmente,
este cuerpo que ven, esta estructura que pueden ver a través de la cámara, es el templo de Dios, porque aquí habita su presencia, el Espíritu Santo. Este es el templo, es donde está Dios. Entonces, si estamos unidos en la congregación, juntos, orando como uno solo, el Señor está presente con nosotros. Pero si después nos vamos y estamos en la casa juntos como familia, dando gracias por los alimentos, haciendo lo que corresponde, orando, alabando, oyendo una alabanza, ahí está la presencia del Señor. Pero si alguien se aparta y se va a su recámara, a su habitación, y ora al Señor, el Señor está presente. Ahora la presencia de Dios nos acompaña en todo tiempo. Este es su santuario. Pregunta, como reflexión. ¿Qué nos daría a nosotros el derecho de profanar este templo? ¿Qué nos daría a nosotros el derecho de contaminar este templo? Porque en la antigüedad, en tiempos de David, no se podía profanar el templo. Era exclusivo para los servicios de adoración al Señor, para perdón de pecados, para reconocerle como Dios. ¿Por qué pensamos que podemos profanarlo? ¿Por qué a veces al profanar nuestro cuerpo, profanamos el templo de alguien más? Estimados, Dios pide que cuidemos este templo, porque es donde habita algo santo. Y profanar es usar algo santo, consagrado, o sea, apartado para el servicio del Señor, y traerlo o tratarlo con deshonra, con un trato, pues sí, deshonroso. No podemos hacer eso, porque este ahora es un lugar santo. Debemos de cuidarlo y debe servir de una manera honrosa para todo lo que glorifique al Señor. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Este es el versículo 3. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Y seguido viene una pausa reflexiva. ¿Por qué será que viene después del holocausto una pausa reflexiva? Antes, el Señor pedía, se le llevaba al templo sus ofrendas, como ya les dije, ofrendas, se daban holocaustos, se pidió también mucha ofrenda para la elaboración del tabernáculo de reunión, para el arca de la alianza, se pedían, eran estos como elementos preciosos, telas, oro, madera y todo lo que él pedía para que se llevara a cabo era específico. Él decía específicamente lo que él necesitaba. Pero había dos características principales cuando tú ofrecías un animalito para, por decir, un cordero para el holocausto o tus ofrendas. Yo veo en la Escritura dos características principales y son dar de corazón y de voluntad. Todo lo que ellos llevaban tenía que ser de voluntad y de corazón, con gusto, y no lo más feo, y no lo que sobrara, y no lo que pues ya no lo necesito, tal vez ahí, no, era de las primicias, de lo que ellos tenían. Era el mejor animalito sin defecto para dárselo a él. Por el motivo que fuera, como les dije, hay varios, de paz, ofrenda de paz, por el perdón de pecados, por los pecados del pueblo, por alabanza al Señor, agradecimiento, por lo que fuera, pero siempre de voluntad y de corazón. Y dice, y acepte tu holocausto, Selah. Uno de los holocaustos principales, hecho por el sumo sacerdote Jesucristo, fue cuando Él dio su vida por nosotros. Único, ya fue el único sacrificio que se hizo de una vez y para siempre por la salvación de cada uno de nosotros, hecho por el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que significa que no tiene inicio ni final. Por eso dice en Apocalipsis, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Ese sacerdote que no necesitó ser purificado de sus pecados para luego purificar al pueblo, fue quien ofreció su propia vida por cada uno de nosotros.
era santo, puro, sin mancha. Dice la Escritura, sin mácula. Es santo. Él es santo, santo, santo. Y dio su vida por nosotros. Ese holocausto fue acepto a Dios. ¿Qué es acepto? Que lo recibió con gusto, con agrado. Y ahora, gracias a ese sacrificio, nosotros podemos ser salvos. Nos libró del pecado y nos salvó de la muerte. Por eso dice aquí, aunque este no es un salmo que hable como directamente, o sea, que se considere mesiánico, porque hable directamente del Mesías, como por ejemplo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Son palabras que Jesús iba a decir en el huerto. Es directo, es mesiánico, pero en este caso no lo dice de esa manera tan directa, pero habla del Mesías. Ese holocausto que fue ofrecido de voluntad y por amor, porque Él dijo, yo pongo mi vida por los míos y yo mismo la vuelvo a tomar. Ese Dios con poder es el Dios que quiere que tú le reconozcas para poderte ayudar, para ayudarte con el pecado y salvarte de la muerte y darte una nueva oportunidad de vida. Por eso aquí marca un Selah. ¿Cómo puedo yo pagarle esto a Cristo? ¿Cómo puedo yo pagarle esto a mi Padre? Él no me está pidiendo que le pague realmente, no me lo pide. Pero como agradecimiento, como correspondencia, ¿qué le puedo dar yo? Morir a mí misma. Lo que yo puedo hacer es quemar esta carne como holocausto. Y quemar esta carne no significa, no es en un sentido literal, sino en un sentido de morir a mis deseos, morir a mi voluntad para sujetarme y someterme a la voluntad de Dios. Pero ¿quién quiere estar sometido en la actualidad? Bueno, ¿qué implica estar sujeto al Señor? Estar bajo su voluntad, pero su voluntad es buena. Su voluntad es agradable y es perfecta, porque Él solo quiere mi bien. Y en 43 años de mi vida, cuando puedo echar un vistazo atrás a todo lo que me ha pasado, de verdad se los digo, no ha hecho más que hacerme un bien. Y a pesar de mis fallas y mis errores, Él me tomó por hija y me ha dado una nueva oportunidad. Ese es nuestro Padre. Entonces, ese es el sacrificio que podemos ofrecerle a Él y será acepto. Claro que será acepto a Él. 4. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Te dé conforme al deseo de tu corazón. Y claro, el pueblo pide por David y fue escuchado. ¿Por qué sé que fue escuchado? Porque el siguiente salmo, el título es Alabanza por haber sido librado del enemigo. Claro que les dio la victoria. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Cumplir todo tu consejo es que se cumplan todos tus planes. Pero, fíjense bien, el te dé conforme al deseo de tu corazón, a mí no me queda claro. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, el corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Cómo Dios va a conceder las peticiones de un corazón egoísta, perverso, orgulloso, soberbio? Porque tal vez mi deseo sea el mal de otro, tal vez mi deseo sea de venganza. ¿Cómo es posible que diga que Él va a conceder los deseos de mi corazón si Él es un Dios bueno y mi corazón es perverso? Pero aunque parece una contradicción, no lo es. La Biblia no tiene contradicciones. Recordemos que David era conforme al corazón de Dios, o sea, que estaba sujeto a la voluntad del Padre. Él sabía pedir y el pueblo también. Entonces, ¿por qué Dios concederá los deseos de mi corazón? Pues porque ahora mi voluntad está sujeta al Padre. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí y puedo orar a través del Espíritu Santo pidiendo conforme la voluntad del Padre, por el bien mío y el de los demás, no pasando nunca por la dignidad, por encima de la dignidad de los demás. Y al pedir conforme a su voluntad, Él nos complace, Él cumple nuestros planes. Y un ejemplo de oración perfecta que tenemos en las Escrituras es Jesucristo, cuando dijo,
Si es posible, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si es posible, pasa de mí esta copa. Me duele, estoy sufriendo, he sido perseguido, traicionado. No quiero ya si pudiera evitarlo, ya no quiero pasar por esto, pero Señor, Padre mío, si esta es tu voluntad, para que se cumpla tu plan y para salvarlos a ellos, no se haga mi voluntad, o sea, no se cumpla mi deseo, sino el tuyo, Padre. Entregado plena y completamente a su Padre, confiando en Él. Que si le ayudó, sabemos que sí, porque Él venció a la muerte y con Él, juntamente con Cristo Jesús, somos más que vencedores. 5. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda el Señor todas tus peticiones. Nosotros nos alegraremos en tu salvación. El pueblo, como ya les dije en el siguiente salmo, da gracias por haber sido librado del enemigo. Entonces ellos dicen, nosotros nos alegraremos en tu salvación, sabiéndose seguros de que Dios vería por David. Claro que se alegraron. Y ahora nosotros en la actualidad nos alegramos por la salvación a través de Cristo Jesús. Nos llenamos de alegría y por eso también nos reunimos, adoramos y alabamos. Y nos aprendemos como el día de hoy su palabra y la estudiamos para complacerlo. No hay forma de pagarle, pero sí hay forma de agradecerle. Y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Iba a traer mi banderita de México y mi bandera cristiana, que nos identifica como hijos de Dios, porque levantar pendón es levantar bandera, una insignia, se me olvidó la palabra, pero bueno, es una bandera que levantamos y que ondeamos. La bandera es símbolo de liderazgo, de guía, de victoria. Te identifica de qué pueblo, de qué tribu o de qué ejército, en este caso el ejército de David, pueblo de Israel. Y a través de la bandera los identificaban y yo traía mi banderita, pero se me olvidó de que soy mexicana. ¿A qué país pertenezco? Y bueno, un país maravilloso, rico, con gente cálida, próspero, tiene de todo y de todos los climas. Es bello. ¿Y cómo no sentirnos contentos y agradecidos de haber nacido en este país? Por eso él dice, alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Este lugar que habitamos es regalo de nuestro Dios. Lo cuidamos y ejercemos mayordomía sobre esta tierra que nos fue entregada también. Conceda al Señor todas tus peticiones. Aquí repito, conceda al Señor todos tus planes. 6. Ahora conozco que el Señor salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Y esta parte de la diestra la vamos a dejar ahí un ratito. Ahora conozco que el Señor salva a su ungido. ¿Quién era su ungido? Bueno, aquí en el texto es David. Antiguamente se ungían a reyes, sacerdotes, profetas y también utensilios, porque esos utensilios eran consagrados para el templo. Iban a ser usados solamente para el servicio del templo. Pero los reyes, profetas y sacerdotes eran ungidos para el propósito que tenían que cumplir o para su llamado. Entonces aquí el ungido es David, ungido para ser rey. Déjenme les leo un versículo que traje aquí de David. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces el Señor dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Pero, como podemos ver aquí, para llevar su cargo de rey tenía que ser ungido. ¿Por qué? Porque a través de la unción y del Espíritu Santo, él tenía poder y autoridad para llevar su cargo.
porque esa unción le daba, el Espíritu Santo lo guiaba a toda verdad para tomar decisiones sabias conforme a la voluntad del Padre. Esa unción lo consagraba, lo apartaba para el servicio del Señor. Ya no podía andar en otras cosas, era consagrado a Él. Esa unción le daba la permanencia de que el Señor estaría con él. Por eso era importante ser ungido, además del sello del Espíritu Santo, de a quién le pertenecía. Esa es la unción. Ahora, ¿quién es el ungido en nuestra actualidad? El ungido es Cristo Jesús. Es como si lo dijéramos así, el ungido de ungidos, el ungido supremo, el sumo sacerdote. Es Cristo Jesús, el ungido de Dios por el Espíritu Santo. Él fue ungido por el Espíritu Santo. Por eso dice aquí, ahora conozco que el Señor salva a su ungido, porque hoy sabemos que salvó a su Hijo, que lo rescató y que ahora está a la diestra de Dios. Pero nosotros también somos ungidos. Eso también lo tenemos que saber. Somos ungidos y estamos apartados para el servicio del Señor. Una vez que tenemos el Espíritu Santo, porque ya no nos ungen con aceite. Antiguamente, como leímos en la Escritura, se derramó con el cuerno aceite sobre David. Ahora ya no es con aceite, ahora es a través del Espíritu Santo, que nos da poder y autoridad para proclamar el Evangelio y para cualquier llamado que debamos realizar por Él y para Él. Lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Sabemos que el Señor está en los cielos y este es el estrado de sus pies. Pero recordemos que les dije, a la diestra, ¿quién está ahorita con Él? Cristo Jesús. Entonces, la potencia salvadora de su diestra es Cristo Jesús. Potencia salvadora, poder de Dios para salvación, porque es mediante Él que nosotros fuimos salvos. 7. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre del Señor nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos confían en carros y en caballos. Y encontré, fíjense, leyendo, bueno, iba a leer Reyes, pero empecé a leer Samuel, porque no se me hace conveniente leer Reyes sin antes leer Samuel. Y ahí me encontré al hijo de David, Absalón. Déjenme leerles tantito ese versículo porque me parece muy importante. Absalón se subleva contra David, o sea, se rebeló contra su padre. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino, junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es uno de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían a rey a juicio. Y así robaba Absalón el corazón de Israel. Qué triste, porque ya sabemos quién viene a robar y a destruir. Y ese es el enemigo. Absalón lo que hizo astutamente fue que se puso al lado de camino. Para empezar, se rebeló contra su padre. Se puso cerca del camino donde pasaban a ver a su papá. Se hizo de carros, se hizo de caballos y 50 hombres por delante de él. Y les decía, les pongo un ejemplo. Vamos a suponer, ya no estamos en una monarquía, pero vamos a suponer que yo aspiro a una presidencia. Necesito llegar ahí, pero el motivo por el que quiero llegar es para ayudar a la gente. Entonces lo que voy a hacer es ganar su corazón. ¿Cómo gano su corazón? Conociendo sus necesidades, las condiciones en las que viven. Entonces lo que voy a hacer es saber qué pasa. No sé, imagino, crear programas, es una suposición,
generar un programa, dar apoyos y ver la forma de ayudarlos a salir de esa condición. Y lo que no pueda hacer desde una candidatura, la voy a hacer desde la presidencia, como ejemplo. Entonces empiezo a trabajar y les prometo, les hago promesas. Les prometo, o sea, lo que en su momento no pueda cumplir, pero cuando yo llegue ahí, me acordaré de ellos y voy a cumplir las promesas que les dije y los voy a ayudar. Y no va a ser para beneficiarme yo, sino para ayudar a las personas necesitadas. Pero hay otra forma, como Absalón, conocer la necesidad, decir, yo les digo que voy a hacer lo que nunca voy a hacer y les voy a prometer lo que nunca voy a cumplir, y cuando llegue ahí, nada más los voy a utilizar y cuando llegue me olvidaré de ellos y solo me voy a beneficiar yo. Hay dos maneras de proceder, robando el corazón como Absalón o ganando el corazón como David. Absalón actuó como el enemigo, usurpando, robando el corazón de Israel. David se ganó el corazón de la gente porque era conforme a la voluntad del Padre y solo quería el bien del pueblo y protegerlos, al pueblo de Dios. David, aún en las situaciones más difíciles de su vida, de persecución, de traición, oculto en una cueva, hubo gente que fue a buscarlo ahí. Lo buscaron. Se sentían seguros, entendidos, comprendidos por David. Y gracias a eso le dieron su lealtad, lo seguían. Si lo siguieron en los tiempos difíciles, ¿cómo no seguirlo en los tiempos buenos? Estimados, Jesús actuó así. Cuando vino a esta tierra, ganó el corazón de las personas porque tenía un interés genuino en las necesidades de cada uno de nosotros y las sigue teniendo. Si eran necesidades afectivas, si eran necesidades físicas, si eran necesidades espirituales, Él siempre estuvo ahí para ayudar con un corazón limpio y genuino por interesarse en las personas, aún hasta el día de hoy. Y eso es lo que podemos aprender de David, un hombre conforme al corazón de Dios. Mas nosotros, del nombre del Señor nuestro Dios, tendremos memoria. Mas nosotros, del nombre del Señor nuestro Dios, tendremos memoria. No olvidaremos, como dice el salmista, ninguno de sus beneficios. No olvidaremos, se ha hablado de lo que hizo con el pueblo de Israel, cómo los sacó de la esclavitud, cómo los hizo atravesar por el mar, cómo los ayudó en el desierto, cómo les dio alimento, cómo les dio que vestido y calzado que nunca se desgastó. Y cuando se cansaron de comer el maná que Dios les daba, les dio codornices. Siempre estuvo pendiente de las necesidades de su pueblo. Un padre protector. Se ha hablado de eso. Seguimos hablando el día de hoy en esta mesa de estudios de todos sus beneficios y se seguirá hablando por la eternidad. No olvidaremos ninguno de sus beneficios. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Absalón confió en sus carros y caballos. Absalón cayó y no se levantó más. Pero nosotros seguimos en pie, gracias a que nosotros hemos construido sobre la roca. Aunque caigamos, aunque alguno llegara a tropezar, siempre, siempre, siempre estaremos de pie. Gracias a quien nos sostiene, gracias a que confiamos en el Rey de Reyes. 9. Y último versículo. Salva, Señor, que el Rey nos oiga el día que lo invoquemos. Salva, Señor, que el Rey nos oiga el día que lo invoquemos. Pues claro que los oye, claro que los escuchó, claro que aún nos escucha. Aún en este tiempo, Él nos sigue escuchando y pendiente de nosotros. El libro de Salmos es un libro maravilloso de oraciones, de alabanza, de peticiones. Y mire, déjeme compartirle algo porque también hoy le tengo buenas noticias. Si usted siente que sus palabras o la forma cuando usted va a orar o hay personas cerca de usted y siente que su oración no es tan bonita como la de otra persona o que su expresión no es tan bonita como la de estos salmos,
Déjeme decirle algo, como decían en una película, el Señor es especialmente afecto a la oración sencilla. El Señor es especialmente afecto a la oración sencilla, al corazón transparente. De verdad, créame, si hay que orar y hay personas alrededor suyo, no se preocupe. Deje que el Espíritu Santo le ayude y hasta usted mismo se va a sorprender de las palabras que saldrán de su corazón. Hubo un hombre que hace tiempo se encontraba, como dice la Escritura, en el lodo cenagoso, con una muerte espiritual y que lo pudo haber llevado a perder la vida. No tenía mucho conocimiento de Dios, pero sabía en el fondo de su corazón que era el único que podría rescatarlo, que era el único que podía darle vida nueva. Y su oración fue así: cámara, si la hiciste con él, hazla conmigo. Cámara, si la hiciste con él, hazla conmigo. Elevó su oración. Él no pensó si alguien diría algo o no de su oración. No lo hizo para impresionar a nadie. Lo único que estaba diciendo es: Señor, ten compasión de mí. Si lo pudiste ayudar a él a salir de esa condición, ayúdame a mí. Ten misericordia de mí. Sálvame porque no puedo salir de esta condición. Que si fue escuchada su oración, bueno, pues fue un hombre que el Señor utilizó para levantar toda una congregación. Instrumento útil, herramienta que el Señor afiló para levantar toda una congregación. Congregación a la que yo pertenezco y donde volví a nacer de nuevo. Congregación a donde ahora mi esposo y mis hijos sirven junto conmigo. Congregación en donde no solo está mi familia, sino muchos de ustedes y los que se van a añadir. Una congregación que adora y alaba al Señor, y para el beneficio de todo aquel que anhele estar junto a Él. Este hombre tuvo que ser quebrado como vasija para que el Señor lo volviera a formar. Y tan bueno fue el Señor con él que puso a su lado una mujer, para mí, extraordinaria. Una mujer apartada para el servicio de Dios, porque ella es la ayuda idónea que él necesitaba para los propósitos que Dios tenía con él. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Señor que nos oye. No tenemos que elevar una oración para impresionar a nadie. Dios mira nuestro corazón. Él no espera ser impresionado. Él solo quiere que abras tu corazón y le digas tus necesidades para que Él pueda ayudarte. Es todo. Entonces, ya no se anden escondiendo y mandando a otros a orar. Ustedes pueden levantar esa oración. Y como les dije antes, hasta ustedes mismos se van a sorprender de lo que pueden hablar a través del Espíritu Santo. Tenemos un Dios que ya nos dio la victoria. Somos juntamente vencedores con Cristo Jesús. Él nos salvó, Él nos libró y nos seguirá ayudando en cualquier batalla. No dejemos de orar por la victoria. Tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores con nosotros. Estimados amigos, fue un placer y un gusto poder compartir esta mesa de estudio con ustedes. Les deseo una excelente noche y no olviden conectarse el siguiente miércoles y seguir esta serie Salmos.